Y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Sabemos que son muchas. Gracias, Padre, porque sabemos que nos amas, que nos quieres, que nos cuidas, que nos proteges y nos das lo necesario para el día a día, Señor. Hoy en este día te ponemos en tus manos, Señor, nuestras preocupaciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos hoy en este día aprender de lo que tienes preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hoy sea el que hable por medio de nosotros, pero también el que nos inspire, Señor, a recibir esta enseñanza. Te pedimos por todos nuestros hermanos que están viniendo en camino, que los traigas con bien. Te pedimos por aquellos que no pudieron venir, que están, ya sea que estén enfermos o por alguna razón de fuerza mayor no hayan podido venir. Te pedimos que los cuides, los protejas, a los que necesitan sanación, que los sanes. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a pedir a Alberto que nos ponga una alabanza para empezar a relajarnos un poquito y sobre todo para empezar a invitar al Espíritu de Dios a que venga aquí a nosotros y nos ayude a concentrarnos hoy en este día en su palabra y en lo que Él tiene preparado para nosotros. Gracias, Alberto. De hecho, ahorita que pusiste este canto me estaba acordando de algo. Estaba acordando de que les estaba platicando cuando venimos por primera vez a la iglesia y escuché la declaración de Misioneros del Amor de Dios. Les decía que mi corazón ya andaba buscando respuestas acerca de Dios y las encontré esa vez que escuché por primera vez la declaración de Misioneros del Amor de Dios. Pero ya, como dice este canto, ya desde antes Dios me estaba tratando de llamar la atención todos los días, pero como andábamos bien ocupados en el carrerear de todos los días, pues aunque Dios me daba señales y quería llamarme la atención, pues la verdad no volteaba a ver a Dios. Y no fue hasta esa vez que desafortunadamente llegamos aquí por el fallecimiento del hijo de Flor. Y en ese día le digo, en esa misa que hizo el Padre, no sentí tristeza, sentí paz y sentí, no puedo decir que alegría, pero pude sentir paz, pude sentir el Espíritu de Dios ese día aquí en esta iglesia. Entonces, para mí la declaración de Misioneros del Amor de Dios tiene mucho significado. Y como les decía, ya desde ese tiempo el diácono Everardo y yo queríamos en una clase o en una prédica ir punto por punto y hablar de ella. Recuerden que tenemos nuestra declaración bíblica, pero también tenemos nuestra misión como misioneros. ¿Saben cuál es la misión de nosotros como misioneros? ¿Alguien se acuerda? El otro día alguien preguntó y alguien la dijo. No sé si fue el diácono o alguien. Y nuestra misión como misioneros es ser y hacer discípulos de Cristo y enamorados de Dios. Esa es nuestra misión como misioneros del amor de Dios. Pero vamos a... ¿Sí se saben ustedes de memoria ya la declaración de Misioneros del Amor de Dios? Yo sé que algunos se la saben. Pero la vamos a leer ahorita. Me acompañan. Creo que estaba cortando hojitas Alberto, pero no sé si las iban a dar ahorita. Pero bueno, yo a veces de repente me acuerdo, pero a veces se me olvida. Pero vamos, si me ayudan, vamos a decirla juntos y yo voy a comenzar y todos juntos decimos. Pero para eso, ¿sí trajeron su Biblia? Se me hace que ahora no la trajeron, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a tomar la palabra de Dios. Yo sí la traje, dije, porque les voy a poner el ejemplo y si no la traigo, pues me voy a ver mal, ¿verdad? Pero aquí tengo mi Biblia y poniendo la Biblia del lado de nuestro corazón decimos: esta es mi Biblia y es mi guía. En ella Dios me dice que me ama y me da su luz para cada día. Los misioneros del amor de Dios amamos y estudiamos la palabra de Dios. En mi Biblia Dios me enseña que todos somos hermanos, que Él es mi Padre y el Padre de todos los humanos.
Declaro que Dios nos quiere sin divisiones, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. Dios nos quiere en unión. Dios nos ama a todos por igual y para todos quiere la salvación. Los misioneros del amor de Dios sembramos el amor, el respeto y la paz. Obedeciendo a Cristo sembramos el reino de Dios, compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. Bueno, vamos a ir viendo frase por frase. Y la primera frase que decimos, dice, ¿qué decimos? Esta es mi Biblia y es mi guía. Okay. Les preguntaba que cuántos trajeron su Biblia, porque eso es algo que siempre nos invitaban al principio cuando yo empecé a venir, decían, traigan su Biblia. Y pues yo me compré mi Biblia, esta es la que me regalaron cuando me ordené de diácono, pero tengo mi Biblia que compré cuando empecé a venir, y esa Biblia la tengo toda rayada. Esta casi no tengo muchos highlights, tampoco como se dice, o resaltados, pero la que me compré cuando empecé a venir, esa sí tiene muchos resaltados. Le escribí mucho en esa Biblia. Al principio, cuando yo empecé a venir aquí a Misioneros del Amor de Dios y me compré mi Biblia, créanme que empecé a aprender mucho, porque se nos invitaba a traer la Biblia, y cuando hacían las lecturas el domingo, pues yo agarraba mi Biblia y la leía conforme la iban leyendo también, la lectura y el Evangelio. Pero también a veces cuando veníamos a los retiros y cuando veníamos a los viernes como ahorita de crecimiento, yo me traía mi Biblia y también me traía mi cuadernito. Ahora ya me volví un poquito flojito y ya no me traigo mi cuaderno ni mi Biblia, pero siempre me traía mi cuaderno y mi Biblia. Y cuando decían un pasaje bíblico, lo que hacía primero era que agarraba la Biblia, la abría y leía el versículo que compartían y tomaba notas. Si nosotros decimos, todos tenemos que tener nuestra Biblia, pero si decimos que es nuestra guía, tenemos que leerla para saber qué nos dice y también para saber de qué manera la palabra de Dios nos puede guiar. Sucede también algo que muchas veces decimos, yo no tengo muy buena memoria para aprenderme los versículos. Y créanme, yo soy uno de ellos. Y por ejemplo, si alguien, no soy tanto de como decir, en el libro de Juan, capítulo tanto, versículo tanto, dice esto. Soy muy malo yo para recordar eso, pero lo que sí me acuerdo es lo que quiere decir un versículo o lo que significa un versículo. Y les digo esto porque a veces uno piensa que uno no aprende, pero sí va aprendiendo uno. Hay momentos a veces en la calle, en tu casa, cuando de repente, no sé, te entra un pensamiento, a lo mejor puede entrarte un pensamiento de tristeza, y te acuerdas de un pasaje que leíste, o te acuerdas de un versículo que dice, sabes que Dios te ama, Dios te quiere, Dios no te castiga. Por ejemplo, les voy a compartir unos versículos más adelante, pero me acuerdo uno que dice que Jesús no vino al mundo a condenarlo, sino que vino para que se salvaran todos. Entonces no me acuerdo en qué parte de la Biblia está, pero me acuerdo de ese versículo. Y sí vamos aprendiendo, pero es importante que nosotros traigamos nuestras Biblias y especialmente, por ejemplo, a los retiros, los viernes de crecimiento, y muy importante que tengamos nuestra Biblia en nuestra casa. Cuando el Padre nos dice que hagamos nuestra oración, algo que podemos hacer al principio, a mí me daba mucho trabajo orar, porque no sabía cómo. Entonces, la manera en que empecé a orar fue primero haciendo rezos que me sabía. Por ejemplo, rezaba el Padre Nuestro, rezaba el Ave María. Hay una oración que se llama la Magnificat, que también después aprendí que son palabras de la Virgen María que están en la Biblia. Y empezaba con eso. Y luego después, cuando rezaba, a veces agarraba la Biblia y leía un versículo de la Biblia y meditaba en la Biblia. Entonces esa es una manera también de usar la Biblia para aprender, para conocer la palabra de Dios, pero también para hacer nuestra oración. Pienso que nosotros
aquí aprendí también que cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesús. De hecho, uno de los pilares de cada cristiano y de cada iglesia es ser discípulo de Jesús. Entonces, ¿qué significa ser discípulo? ¿Alguien me puede decir? Seguidor, ok. Sí, discípulo es un seguidor de Cristo, pero algo más. Un discípulo de Jesús es ser un alumno, un estudiante. Entonces, ¿cómo vas a aprender del maestro si no sabes lo que te enseña el maestro? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos decimos, o como pilar de nosotros tiene que ser el discipulado, tenemos que aprender de Jesús. Y por eso es muy importante que la Biblia sea parte de nuestra vida diaria. Obviamente, a veces es más fácil sacar el celular. El otro día, ¿en dónde estábamos? No me acuerdo, estábamos haciendo una oración y dijeron, saquen la Biblia y pónganla en su corazón. Oye, me acordé, estábamos allá en Anaheim y cuando íbamos a hacer la declaración de misioneros del amor de Dios, alguien sacó su celular y se lo puso en el corazón. Pero entendí por la razón por qué lo estaba haciendo, porque en el celular pues, hay aplicaciones, y de hecho hay una aplicación que se llama, la compañía que lo provee se llama YouVersion, y esa Biblia tiene muchas versiones. El Padre nos recomienda una, pero para el que sabe un poquito de tecnología, pues ahí está a la mano. Y de hecho te dan un versículo diario. Y luego les voy a compartir algo más adelante que me sucedió a mí el día de mi cumpleaños. Pero bueno, entonces, como discípulos tenemos que aprender del Maestro, pero sus enseñanzas están aquí. Entonces, por eso decimos que esta es nuestra Biblia y que esta es nuestra guía. Hemos escuchado muchas veces que uno como padre o uno como hijo o como abuelo, uno no nace sabiendo cómo ser padre, ¿verdad? Cómo ser hijo, cómo ser abuelo. Pero ¿saben qué? Aquí en la Biblia podemos aprender cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos abuelos. El mundo no nos los va a enseñar. A veces nos enseñan nuestros padres, nos dan consejos, pero muchas veces nuestros padres nos enseñan de las experiencias que han tenido en la vida. Pero ¿saben qué? Aquí en la Biblia está la mejor guía, y por eso decimos que la Biblia es nuestra guía. La siguiente frase que dice, en ella Dios me dice que me ama. Yo recuerdo cuando estaba joven, que a veces se escuchaba entre los jóvenes y decían, ¿sabes qué? Especialmente cuando estaba uno de adolescente y le decía uno a un amigo, ¿sabes qué? Fulanita te quiere, o fulanito te gusta, o le gustas a fulano. Entonces, cuando alguien te dice que alguien te quiere, sí te da un poco de gusto, pero cuando escuchas la palabra de la persona misma que te dice, ¿sabes qué? Te quiero o te amo, ahí hay una gran diferencia. Entonces, por ejemplo, si en una prédica alguien nos dice, ¿sabes qué? Dios te ama, Dios te quiere. Dios dio a su Hijo para que muriera por ti en la cruz, para que tuvieras el perdón de los pecados. Pero yo te los estoy diciendo. Pero si tú lo lees de la palabra de Dios, como dice aquí, en ella Dios me dice que me ama. Yo había escuchado muchas veces en la misa que decían que Dios nos amaba. También llegué a escuchar que decían que si te portabas mal, que Dios te castigaba. Entonces, pero cuando escuché en la declaración bíblica que dice, en ella Dios me dice que me ama, y yo lo leí en la Biblia, entonces ya pude entender y pude aceptar que de verdad Dios me amaba. Por ejemplo, en Juan 3:16, ese versículo muy famoso, dice, así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, al escuchar yo ese pasaje en la Biblia, estoy confirmando que de verdad Dios me ama.
Luego en Primera de Juan 4:10 dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces aquí ya puedo ver que sí, Dios me ama y que Él me amó primero. A veces pensamos que nosotros somos los que decidimos acercarnos a Dios y amarlo, pero dice aquí la palabra que Dios nos amó primero. Bueno. Luego la siguiente frase dice, y me da su luz para cada día. Y les voy a compartir primero este versículo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Entonces, la misma palabra dice que Jesús es nuestra luz y es nuestra guía. En Él podemos encontrar la luz para nuestra vida. ¿Alguna vez alguien se ha sentido perdido? ¿Se ha sentido como que no sabe para dónde ir? Yo así me encontraba. No sabía, bueno, sabía lo que quería y sabía lo que pensaba que era bueno para mí. Pero cada vez que intentaba algo, sentía un poco de alegría, pero volvía otra vez de nuevo a ese sentimiento de soledad, a ese sentimiento de no saber si en verdad lo que ya había obtenido, eso era en verdad lo que me iba a hacer feliz. Y no fue hasta que comprendí, y a través de la palabra de Dios, que si no tenía yo una relación con Dios, que si no tenía yo, o que si no aceptaba yo el amor que Dios me daba, nunca iba a ser yo feliz. No importara lo que hiciera. Entonces, cuando descubro el amor de Dios, cuando conozco su palabra, Él ilumina mi vida. Él me alegra mi día. Él me llena de fe y de esperanza. Por ejemplo, en estos momentos que, no sé, ahorita hay tantas malas noticias, que los incendios, que pues lo que está pasando ahorita con nuestro presidente, que tiene tantos planes de sacar a tanta gente de aquí del país. De repente mira uno esos momentos de oscuridad y dice, ¿qué va a pasar? ¿Iremos a estar bien? ¿No iremos a estar bien? Y a veces nos entran esos momentos de duda. O a veces también sucede que, por ejemplo, de repente tenemos, no sé, alguna enfermedad. O tenemos algún problema familiar. O tenemos un problema personal. Y a veces son momentos en que en realidad uno se siente en la oscuridad. Y si no tienes a Dios, y si no conoces su palabra, créeme que te vas a sentir perdido y te vas a sentir hundido. Pero cuando conoces a Dios y conoces sus promesas, créame que aunque estés en medio de la oscuridad, tú sabes que no va a ser por siempre, que va a ser solamente un momento y que Dios de una manera o de otra te va a sacar de ahí. Y yo pienso que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso o lo estamos experimentando. Pero si no tenemos la luz que es Jesús, créame que serán cosas o serán momentos más terribles. Yo pienso que este año en este país van a pasar muchas cosas y tenemos que estar preparados, tenemos que estar aferrados a las promesas que tiene Dios para nosotros. Bueno, dice que en ella Dios nos da su luz para cada día. Dice, los misioneros del amor de Dios amamos y estudiamos la palabra de Dios. Les decía que yo al principio, cuando no sabía cómo orar, hacía unos rezos, pero luego leía la palabra. Y le agarré tanto cariño a la palabra que todos los días leía ya sea un versículo o leía un pasaje. Y lo que hacía era de que lo meditaba. Y precisamente por esta declaración,
Porque decía yo, si es que yo digo que yo amo la palabra de Dios, yo tengo que pasar tiempo con la palabra de Dios. A ver, de los que están aquí que tienen pareja, ¿quiénes pasan tiempo con su pareja? ¿Sí? ¿O no pasan? O podríamos decirlo, ¿podrían decir ustedes que aman a su pareja si no pasan tiempo con ella? No, ¿verdad? Especialmente nuestras mujeres, si no pasamos tiempo con ellas, ya luego nos están reclamando. Dicen, ¿qué pasó pues? No me sacas a cenar, no me llevas por aquí, por allá, no me haces cariñitos. Entonces, ¿ustedes creen que si decimos que amamos la palabra de Dios y no pasamos tiempo en ella meditándola, decimos que la amamos? No, ¿verdad? Entonces si decimos que somos misioneros del amor de Dios y amamos y estudiamos la palabra de Dios, lo tenemos que hacer. Y por ejemplo, cuando la repetimos cada domingo, eso es un recordatorio para cada uno de nosotros. No solamente escucharla cuando venimos a la misa el domingo, pero cada uno de nosotros meditar su palabra en la casa. Escribí algo aquí, dice, si somos misioneros del amor de Dios y no amamos y estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que somos misioneros de su amor? Porque lo que se trata, si somos misioneros del amor de Dios, lo que se trata es de llevar la palabra y compartir. Más adelante decimos eso. Entonces, si soy misionero del amor de Dios, tengo que tener amor a la palabra y tengo que meditar en ella. Y si alguien no lo está haciendo, pues para eso Dios nos inspiró hoy en este día ir paso por paso meditando nuestra declaración de misioneros del amor de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo en la palabra. Tenemos, no solamente, como les digo, cuando venimos los domingos, sino un tiempo personal. Algo que a mí me ayudó mucho en mi oración es de que, inclusive antes de que me ordenaran diácono, como les decía, yo agarraba un pasaje y a veces leía un versículo o leía todo el pasaje, pero meditaba en lo que estaba leyendo. Y una manera de meditar es, por ejemplo, el otro día fuimos a casa de Paco y de Roxana con el padre a la pequeña comunidad que tienen, y les estaba compartiendo que, por ejemplo, una manera de meditar es, y alguien había mencionado el pasaje de, creo que una hermana de Roxana, hermana de Paco, de María, sí, hermana de Esmeralda, perdón. Decía que hacía una pregunta sobre el pasaje donde es la transfiguración de Jesús, cuando Jesús se va al monte y de repente él se transfigura, dice que sus ropas se vuelven blancas, más blancas que y brillantes, resplandecientes, y dice que luego se aparece Moisés, se aparece Elías y se aparece Abraham. Entonces le estaba tratando de preguntar qué había pasado en esa escena, ¿verdad? Entonces el padre estaba explicando, pero les decía yo que, por ejemplo, una manera de meditar cuando estás leyendo eso es imaginarte lo que está sucediendo. Por ejemplo, tú pensar que estás ahí. ¿Y qué harías tú, por ejemplo, si vieras que de repente su ropa de Jesús cambia de aspecto y se vuelve muy resplandeciente y de repente ves a alguien que tú reconoces? Por ejemplo, Abraham, Moisés y Elías eran profetas que reconocían, por ejemplo, a Juan y Pedro y otro de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú en ese momento miras, no sé, a lo mejor a tu abuelita, si es que ya falleció. ¿Y qué harías tú en ese momento cuando los miraras? Entonces es una manera de meditar en la palabra, o sea, pensar qué harías tú en ese momento. O por ejemplo, o inclusive ponerte tú en el papel de Jesús, que tú te transfiguras ahí, ¿qué sentirías en ese momento? Entonces, esa es una manera de meditar en la palabra. Pero bueno, entonces les digo, si somos misioneros del amor de Dios, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que tener amor por la palabra. Y aquí en Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada.
Entonces, ¿cómo vamos a permanecer en Jesús si no pasamos tiempo en su palabra? Ok, tenemos que pasar tiempo con Jesús en oración, pero también tenemos que pasar tiempo con Jesús en su palabra. Entonces no es suficiente nada más, por ejemplo, venir los domingos a la misa, no es suficiente a veces nada más simplemente con hacer oración, sino que es un conjunto de cosas de las que nos ayudan a permanecer en Jesús. Entonces, pero Él dice que si nosotros no, los que permanecen en Él, esos dan mucho fruto, pero dice que sin Él no podemos hacer nada. Bueno, la siguiente frase dice, en mi Biblia Dios me enseña que todos somos hermanos, que Él es mi Padre y el Padre de todos los humanos. Cuando estaba leyendo esta frase, estaba pensando en algo que nos ha enseñado el Padre Carlos. Y yo le pregunté al Padre Carlos porque le digo, Padre, ¿cómo puedo explicar esta frase? Si hemos enseñado que, por ejemplo, somos hijos de Dios cuando nos bautizamos. Cuando no estamos bautizados somos criaturas y somos creación de Dios. Entonces el Padre me dijo, sí y no. Dice, todos somos hijos de Dios porque somos creación de Dios. O sea, de cierta manera, podríamos decir que hay dos tipos de hijos de Dios. Los hijos de Dios, los que fuimos creación de Dios, que somos creación de Dios, pero que de cierta manera somos hijos de Dios, pero de cierta manera nosotros nos alejamos de la paternidad de Dios. Y la segunda clase de hijos de Dios son los que somos hijos de Dios por la fe. Y para eso les voy a leer Gálatas 3:26 y al 27. Dice, ustedes ya están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Ok? Entonces, como les decía, de cierta manera vemos dos tipos o dos clases de hijos de Dios. Los que fuimos engendrados, o los que somos hijos de Dios somos hijos de Dios por ser creados, y somos hijos de Dios en fe. Ahora, ¿qué significa fe? Obviamente, fe es aceptar a Jesús, recibir el bautismo, pero también fe significa actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido de Jesús. Fe no solamente es creer, sino la fe también lleva obras. Como dice Santiago, dice, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, por ejemplo, cuando somos hijos de Dios por fe, somos hijos de Dios por fe porque recibimos el bautismo, pasamos a formar parte de la familia de Dios, pero también debemos actuar como tales. Y Jesús nos los enseñó en su palabra. Jesús nos enseñó cómo ser verdaderos hijos de Dios. La siguiente frase dice, declaro que Dios nos quiere sin divisiones. ¿Sabían que las divisiones no son frutos del Espíritu? En Romanos 16:17 dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Aquí Pablo les recomienda a la comunidad de romanos, porque las divisiones no solamente existen en nuestros tiempos, las divisiones han existido desde tiempos anteriores. No sé si se acuerdan en un pasaje donde el apóstol Pablo les estaba mandando una carta a una de las comunidades, y porque unos decían que eran de Apolo y otros decían que eran de Pablo, y les dice, no, dice aquí, nadie es de nadie, dice, todos somos de Cristo. Entonces les decía que no debería haber divisiones. Y luego en 1 Corintios del 1 al 10 dice, les ruego hermanos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Yo he visto
En muchas ocasiones aquí en nuestra iglesia que de repente tenemos diferente manera de pensar. Y de repente a veces ha habido un poquito de, no sé, tal vez de, no quiero decir divisiones, pero ha habido un poquito a veces un poquito de confrontación. Y cuando digo confrontación, no quiero decir que ha sido algo malo, al contrario. He podido ver diferencias en nuestra comunidad, pero ¿saben qué? Hemos podido a llegar a un acuerdo. De repente a veces alguno de nosotros hay cosas que hacemos y alguien nos llama la atención y aceptamos aceptamos la corrección. Entonces, o a veces ha habido personas que tienen una manera de pensar y se les dice, ¿saben qué? No, esa manera en la que estás haciendo las cosas no es correcto. Entonces, lo que he podido ver en nuestra comunidad es de que nos hemos estado dejando llevar por un mismo espíritu. Entonces, aquí dice que declaro que Dios nos quiere sin divisiones. Y luego también les decía que las divisiones no son frutos del Espíritu de Dios. Y vamos a ver en Gálatas 5:16, dice, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen y de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Entonces, cuando tenemos conflictos o diferencias de opiniones en nuestra iglesia, tenemos que analizar lo que estamos pensando bajo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar a tomar la mejor decisión. Les decía que cuando empecé a venir a la iglesia y empecé a conocer de Dios y empecé a conocer la comunidad, pude ver que aquí en la iglesia el Espíritu de Dios lo podía sentir. Y yo pienso que hasta la vez todavía lo puedo ver. La siguiente frase dice, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. Discúlpenme. Bueno, decía, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. ¿Saben? Yo nunca fui muy católico. Les decía en alguna ocasión que me decía católico, pero no conocía mi fe y muchas veces critiqué otras religiones. No hablaba mal de ellas, pero las rechazaba. Pero en mi corazón me preguntaba, ¿por qué tenemos que estarnos peleando unas religiones con otras? ¿Por qué tenemos que estarnos atacando unos con otros? Y como buen católico, cuando alguien atacaba mi religión, me salía lo García y me enojaba. Pero a veces yo también hablaba mal de otras religiones. Entonces, era un sentimiento de desagusto.
Decía, ¿por qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tenemos que estar en conflicto todo el tiempo, una religión con otra? Entonces cuando escuché esta frase que dice, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones, era una respuesta que andaba buscando desde hace mucho tiempo. Dije, si aquí en esta iglesia nos enseñan a amar y respetar a las demás religiones, es una iglesia donde yo quiero estar ahí. Y con el tiempo he visto cómo nosotros, bueno, al menos yo he aprendido a respetar otras religiones. Ahora, como misioneros del amor de Dios y como católicos, a veces no estaremos de acuerdo con lo que otras iglesias enseñan o con otras religiones enseñan, pero las respetamos. Porque no todos somos iguales. Por ejemplo, a ver, aquí a quienes les gustan las canciones de Vicente Fernández. Que levanten la mano. Ok. ¿A quién les gustan las canciones de, por ejemplo, por decirlo así, de Manuel? Me gustan las de Manuel. Creo que estoy hablando de los puros que me gustan a mí. Pero ¿a quién le gustan la música de banda, la que está ahorita muy de moda? Ok, a mí esa no me gusta. Ok, pero ¿saben qué? Lo mismo pasa con las iglesias y con las religiones. Por ejemplo, hay religiones que hacen algunas cosas y que esas cosas les agradan a esas personas. Por ejemplo, yo he llegado a ir a iglesias cristianas y tienen muchos cantos al principio, cantos al final, y son muy bonitos los cantos. Y mucha gente le gusta ese tipo de congregación, ese tipo de cosas que hacen. Tienen muy buenas enseñanzas también. Pero nosotros los católicos tenemos nuestra manera también de celebrar y de alabar a Dios. Entonces, no por eso nos vamos a pelear. O sea, por ejemplo, si a alguien le gustan las de Vicente y a mí no me gustan, o a alguien les gusta la música de banda, la nueva, y a mí no, pues no por eso nos vamos a pelear, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a respetar. Pero si nos damos cuenta que Dios en realidad no hace diferencia. Dios no hace diferencia en eso. Por ejemplo, si decimos que Dios no hace diferencias entre razas, credos ni religiones, es verdad. Y por ejemplo, aquí en Gálatas 3:28 dice, ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Dios ya no hace diferencia, especialmente si somos parte del cuerpo de Cristo. Y escribí algo aquí, dice, desde el principio Dios creó al ser humano para que viviera en armonía, amándonos unos a otros. Dios desde el principio nos creó en armonía con Él, nos creó armonía con la naturaleza, pero hemos sido nosotros mismos los que nos hemos separado. Nos hemos separado de Dios y nos hemos separado de la naturaleza también. Dice, por medio de su Hijo Jesús se extiende su amor a todos sin importar nuestra condición. Dice el Padre Carlos que nos ha enseñado que dice que Dios ama a todos y que Dios no quiere que nadie se condene. Entonces dirán, entonces ¿por qué uno se condena? Dice, las personas que se condenan por propia cuenta, porque no quieren acercarse a Dios, no quieren hacer su voluntad. Entonces no es de que Dios los condene, sino es que ellos mismos con sus propias acciones. Luego dice, Dios nos quiere en unión. Dice, el que está unido a Cristo es uno solo, ya no hay división. Si nosotros nos decimos cristianos o nos decimos hijos de Dios, ya no somos uno, ya no somos muchos. Y lo dice, por ejemplo, la Biblia en 1 Corintios, donde habla de la iglesia, dice, 1 Corintios 6:17 dice, en cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y en 1 Corintios 12:12 dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas
forman un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego en el 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de Él. Y me gusta este ejemplo que pone San Pablo del cuerpo. Y otra vez, antes de que yo viniera aquí a Misioneros del Amor de Dios, yo esto no lo sabía. Cuando lo escuché por la primera vez, que dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, a mí se me hizo algo increíble. Porque yo ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, yo que soy una persona pecadora, una persona que me siento indigno de Dios, yo ser parte del cuerpo de Cristo. Y no lo digo yo, lo aprendí aquí y lo dice la palabra de Dios. Dice que así como el cuerpo tiene muchas partes, así también el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Dice en este mismo capítulo, dice que el ojo no le puede decir al oído no te necesito, ni la mano al pie no te necesito. ¿A poco alguno de ustedes, si se les descompone una parte del cuerpo, no sufre todo el cuerpo? ¿Verdad? A veces traemos un callo ahí en el pie, pero ay, cómo lastima, ¿verdad? Al rato ya nos duele la cadera. Entonces, es curioso que nosotros podamos identificarnos de lo que está diciendo en el cuerpo, pero a veces no nos identificamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Dice también San Pablo en este capítulo, dice que si una parte o sea, ya le está hablando del cuerpo físico, dice que si una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Pero dice que si una parte del cuerpo recibe honra, dice todo el cuerpo se tiene que sentir honrado. Entonces pienso que así deberíamos sentirnos nosotros, unidos, porque somos parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y créanme que yo aquí en Misioneros del Amor de Dios he visto mucho eso. He visto mucho la unión. Aunque a veces de repente sí ocupamos un poquito de más unidad, pero he visto la unión. He visto cómo nos amamos, cómo nos respetamos, cómo nos mostramos amor unos con otros. La siguiente frase dice, Dios nos ama a todos por igual y para todos quiere la salvación. Y escribí lo siguiente, dice, Dios ama a todos, pero no todos aman a Dios, y Él como caballero respeta a aquellos que no lo quieren y se apartan de Él. Dios quiere a todos y Dios ama a todos, pero no todos aman a Dios, y no todos quieren formar parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice Juan 3:16 nuevamente, dice, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y voy a seguir hasta el 18, dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él ya no hay juicio, en cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces aquí este versículo, que es mismo Jesús el que está hablando, dice que Dios no lo envió a Él para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y cuando se refiere al mundo no se está refiriendo a unas cuantas personas, sino se está refiriendo a todas las personas del mundo. Pero dice también que aquel que no cree ya se condenó. Y cuando estoy hablando de no creer, no estoy diciendo de aquellas personas que dicen, oh, yo sí creo, sino de aquellas personas de que escuchan de Dios, aprenden de Jesús, pero aún así deciden no seguir sus enseñanzas y no obedecer sus mandamientos. Entonces, aquel que ya sabe cómo debe de vivir como discípulo y seguidor de Jesús y no lo hace, ese ya se está condenando, porque ya sabe.
Una persona que nunca ha escuchado de Dios, dice la palabra que él será juzgado de acuerdo a su conciencia. Porque nadie le habló de Dios ni nadie le habló de Jesús. Pero a los que ya nos hablaron y a los que ya conocemos a Jesús y a Dios, a ellos sí seremos juzgados porque ya sabemos. Y si no lo obedecemos, nos condenamos nosotros mismos por no creerle. La siguiente frase dice: los misioneros del amor de Dios sembramos el amor, el respeto y la paz. Y escribí lo siguiente: los misioneros no somos perfectos, pero estamos aprendiendo a amar, respetar y ser pacificadores. Como les decía, yo pienso que el mejor lugar para aprender a amar y respetar y obviamente ser pacíficos es aquí en la iglesia. Y yo pienso que muchas veces es más fácil amar y respetar y ser pacífico aquí en la iglesia que allá afuera. Y yo lo digo por mí mismo. Porque a veces allá afuera en el mundo me he percibido yo a mí mismo de repente siendo impaciente. De hecho, hace rato que venía del trabajo y pensando en lo que iba a hablar hoy, llegué a un semáforo y ya ven que hay semáforos donde tiene flecha para dar vuelta a la izquierda, ¿verdad? Pero también hay una luz, un letrero que dice que puedes dar vuelta en verde siempre y cuando cedas el paso a los que vienen, ¿verdad? Como dice Yellow Turn Green, algo así dice. Y estaba un carro enfrente de mí y se quitó la flecha y se puso la luz verde. Y yo estaba ahí: ándale, camínale, ¿a qué horas vas a pasar? Y luego ya me caí en el acto y dije: José, estás perdiendo la paciencia, no estás siendo pacífico, así es que cálmate. Y a lo mejor esta persona no conoce los signos o no sé qué pasó, pero ya se puso la luz roja, tuve que esperar hasta que se puso la flecha verde y ya pasamos. Pero les digo, es más fácil ser pacífico y amar aquí, respetar aquí en la iglesia que a veces allá afuera. Pero saben que aquí es donde tenemos que practicar, porque en algún lado tenemos que practicar. Y si no practicamos aquí, entonces ¿a dónde? Bueno, al menos yo aquí he visto a todos que son muy amorosos, muy respetuosos y sobre todo pacíficos. Bueno, hasta aquí ahorita no he visto ningún pleito, ¿verdad? Esperemos que no. Dice: ahora, nosotros como misioneros del amor de Dios amamos y respetamos otras religiones, aunque piensen de manera diferente que nosotros. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con sus enseñanzas y no nos ponemos a pelear con ellos. A mí me ha tocado a veces que van a la casa hermanos de otras religiones. Antes, según yo, muy católico, no les abría. Y le decía: no, yo soy católico, ¿cómo vas a venir a predicarme a mí? Pero ya después, cuando entendí que tenía que respetar a las demás religiones, pues ya a veces ya les abría la puerta, los invitaba a veces por lo menos a estar ahí en la entrada de la puerta. Pero luego a veces me empezaban a atacar y me decían: no, es que ustedes que tienen imágenes y todo eso. Entonces yo pienso que eso no está bien también. O sea, si yo quiero hablar de Dios y llevarle un mensaje de Dios a una persona, respeto sus creencias. Si le llevo un mensaje que Dios me inspiró, se lo doy. Y si la persona me quiere escuchar bien y si no, también. Entonces, sí, tenemos que sembrar el amor, el respeto y sobre todo la paz entre nosotros, pero también entre otras religiones. La siguiente frase dice: obedeciendo a Cristo, sembramos el reino de Dios. Y es lo que les estaba yo diciendo ahorita. ¿De qué manera podemos obedecer a Cristo? ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho del gran mandamiento y la gran comisión? ¿Alguien se acuerda? Creo que el Padre les puso una prédica que di acerca de eso. Creo que, ¿cuándo lo puso, Padre? ¿El sábado pasado? No me acuerdo. Estábamos hablando hablábamos de los pilares
que nosotros como cristianos y como iglesia tenemos que tener 5 pilares. Y esos pilares se encuentran en el gran mandamiento y la gran comisión. Y se los voy a leer rápido. El gran mandamiento está en Mateo 22, del 37 al 39. Y él le contestó, o sea, le estaban preguntando a Jesús que cuál era el mayor mandamiento o el más grande mandamiento. Y dice él, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sembrando, obedeciendo a Cristo, sembramos el reino de Dios. Significa eso, que obedezcamos sus mandamientos. El gran mandamiento nos da 2 cosas a las que tenemos que obedecer. Amar a Dios y amar al prójimo. La manera de amar a Dios, pues venimos a la misa, lo adoramos. En los 5 pilares eso se llama adoración. Cuando venimos a misa y le rendimos culto a Dios, cuando lo alabamos, lo adoramos, ese es el primer mandamiento. Y luego amar al prójimo es a través del servicio, que a todos los invitamos a servir. Y la gran comisión dice lo siguiente en Mateo 28, del 19 al 20. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden que estoy aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la gran comisión, pues obviamente dice que hacer discípulos. Es hacer, en eso está el discipulado, que es como decíamos hace rato, ¿qué hace un discípulo? ¿O quién es un discípulo? Un seguidor y un estudiante, ¿verdad? Entonces el discipulado es recibir enseñanza. Por ejemplo, ustedes que están aquí hoy el viernes, están recibiendo enseñanza y están siendo discípulos. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es hermandad. O sea, cuando nos bautizamos pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y al final, enseñándoles lo que hemos aprendido, eso es evangelización. Entonces tenemos que hacer esas 5 cosas que tienen que ser los pilares de cada uno de nosotros. Es la adoración, adorar a Dios, amar al prójimo a través del servicio, tener discipulado, recibir enseñanzas, formar parte de la familia de Dios a través del bautismo, y luego el último es evangelización. Entonces, obedeciendo esos 5 pilares, estamos sembrando el reino de Dios. Luego dice, la otra frase dice, compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. Como les decía, escribí aquí esta parte, dice, como misioneros del amor de Dios es importante que uno de los pilares de nuestro propósito, como misioneros del amor de Dios es importante que uno de los pilares de nuestro propósito en este mundo sea compartir su palabra. A eso se le llama evangelización. Entonces, compartir la palabra de Dios es la evangelización, y todos estamos llamados a hacer eso. Como les decía, a veces no es que vayamos a evangelizar y vayamos a dar una gran prédica, pero sí es importante que lo poco que hemos aprendido lo compartamos. Y pienso también, aquí donde decimos bendiciones a todos los demás, hay que ser amables y hay que ser respetuosos y hay que desear buenas palabras a los demás. Por ejemplo, siempre tenemos la costumbre de decir que te vaya bien, que tengas un buen día. Pero yo pienso que nosotros ya tenemos que ir más allá. Nosotros, como dice aquí, ya tenemos que desear bendiciones. El Padre siempre nos invitaba antes, hey, bendigan a la gente, den bendiciones. Cuando el Padre decía eso, yo no lo hacía. ¿Saben por qué?
aquí, bueno, una pregunta aquí. ¿Todos ustedes sí dan bendiciones a toda la gente? ¿Le dicen Dios te bendiga o no? No, ¿verdad? Dice alguien aquí que sí. Yo diría que ahorita, hablando de mí, un 80% de las personas sí les digo que Dios te bendiga y al otro 20% no les digo. Pero cuando el Padre nos empezó a invitar a que bendijéramos, yo bendecía como al 2% y al otro 80% no lo bendecía. O no les decía que Dios te bendiga. Y la razón por qué no lo hacía era porque me daba vergüenza. Les soy sincero. A mí me daba pena decirle a alguien Dios te bendiga. Pero más sin embargo ahora, a veces no lo hago, a veces porque se me olvida. O a veces de plano si la persona como que no me llevo muy bien con esa persona, a lo mejor no le digo Dios te bendiga. Pero yo podría decir que casi ahorita la mayoría de las personas les digo Dios te bendiga. Y pienso que eso es por lo menos es lo que tendríamos que hacer cuando decimos, compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. Ahora, el decir Dios te bendiga, eso es lo más fácil. Porque cada bendición debe de ir acompañado de una obra. Por ejemplo, decía Jesús, si tú le dices a tu hermano que Dios te bendiga y tiene frío, pero no le das una cobija para que se quite el frío, ¿de qué te sirve decirle que Dios te bendiga si no le estás ayudando? O si tu hermano tiene hambre y le dices que Dios te bendiga, pero no le das nada para comer, entonces ¿de qué te sirve decirle que Dios te bendiga? O por ejemplo, si decimos, no, pues que Dios nos bendiga aquí en la iglesia y nos bendiga con mucha más gente que venga, pero no das tu diezmo, entonces ¿de qué sirve que digas tú que Dios te bendiga iglesia o que Dios bendiga a la iglesia si no estás compartiendo, no estás dando lo que Dios te pide que des? Entonces pienso que cada bendición debe de ir acompañada de una acción. Y pues esa fue la última frase. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. ¿No? Bueno. Aquí tiene una pregunta. Sí. Tengo un comentario. A ver, Jesús, vamos a pasarle el micrófono. Bueno, sí. Sí, Cuando yo vine aquí por primera vez, recuerdo que yo tenía 33 años, sí, ya hace unos añitos, ¿verdad? sí, Y me acuerdo que pasando aquí por San Clemente, sí, nos agarró, nos cayó admiración, ¿verdad? ajá, Y me acuerdo que me decía mi mamá, dice, mira, cuando se te ofrezca, tú ponte a rezar la oración esa de la magnífica. Magnífica. Me acuerdo que yo cuando me llegaron a mí, al piecito donde yo estaba, decía yo, purifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. Pero me estaban ya agarrando de los pies, dándome para que yo saliera del matubo donde estaba. Sí, Así que pues de nada me sirvió haber rezado la Magnífica. Desde entonces se me olvidó hasta la Magnífica. sí. Pero lo que pasó es que la rezó ya que lo estaban agarrando. No, yo empecé antes. Pero de nada me sirvió porque luego me empezaron a jalar de los pies. Y va para afuera. Ahorita le voy a decir algo también, nomás que ya que nos hayamos desconectado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, no tenemos anuncios, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la oración final, ¿les parece? Ok. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te damos gracias nuevamente la oportunidad que nos dices de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos. Te pedimos, Señor,
Que sigas derramando de tu Espíritu Santo sobre nuestra iglesia. Te pedimos especialmente, Señor, por el Padre Carlos, nuestro Padre Fundador, y sobre todo los que aquí te servimos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y obedientes a ti, pero sobre todo, Señor, a dejarnos guiar siempre por tu Espíritu Santo. Te pedimos por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran enfermos en sus hogares, para que les des la completa recuperación. Y todo esto, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y juntos te glorificamos diciendo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.